Central de Mañanas Blue, hoy miércoles, en donde pues se está llevando a cabo desde la mañana de hoy los alegatos finales del juicio penal en contra del expresidente Álvaro Uribe por el caso de falsos testigos. Hoy la fiscal, y es lo que hemos venido reportando desde muy temprano, la fiscal Orejuela tiene hasta hoy para terminar la exposición de motivos que definen por qué ella está pidiendo que el presidente Álvaro Uribe tiene que ser declarado culpable por la manipulación de testigos en estos momentos. De hecho, hasta hoy tiene la fiscal, creo que hasta las 2 de la tarde, si no me equivoco, y posteriormente va a intervenir el delegado de la Procuraduría y después intervendrá la defensa del expresidente Álvaro Uribe en cabeza de Jaime Granados. Después de que eso suceda, la juez tendrá la decisión final. Pero ¿esto cuándo va a pasar? Uno de quienes han estado precisamente en la contraparte del expresidente Álvaro Uribe es el abogado Miguel Ángel del Río, quien es abogado de uno de los testigos o del mayor testigo que se ha presentado en este caso, que es Juan Guillermo Monsalve. Por eso, abogado del Río, sé que están en estos momentos en una pausa de la audiencia de hoy, pero le agradezco enormemente habernos atendido. Bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Camila, un saludo especial para usted. Gracias por la invitación. Hoy le pregunto por temas técnicos, porque digamos que del juicio del expresidente Álvaro Uribe, pues llevamos escuchando ya hace bastante tiempo, se le ha hecho mucho seguimiento en los medios de comunicación, pero hoy sabemos que la fiscal Orejuela, pues tenía que terminar sus argumentos, sus alegatos para decir por qué la Fiscalía considera que el expresidente debe ser declarado culpable. Después de que pase la audiencia de hoy, de que terminen todas sus exposiciones, ¿qué sigue? ¿Cuándo se conoce si el expresidente Álvaro Uribe es declarado culpable por la jueza Heredia o no es declarado culpable? Sí, Camila, sea lo primero advertir un poco qué son los alegatos finales de conclusión. Es un compendio, una exposición que hacen las partes, los sujetos procesales, Fiscalía, representación de víctimas, Procuraduría y Defensa, con relación a lo que cada uno de ellos interpretó con su teoría del caso. Para la Fiscalía General de la Nación existía la materialización de unos delitos, fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, teoría que comparte la representación de víctimas, y para la defensa, pues entonces era una teoría alternativa o contraria a la de la Fiscalía General de la Nación, y es que todo esto fue producto de un complot con el propósito de señalar a Álvaro Uribe Vélez. Dicho esto, entonces termina ya acaba de terminar la Fiscalía General de la Nación con sus alegatos solicitando que el sentido del fallo sea de carácter condenatorio. A partir de las 2 de la tarde comienza la representación de víctimas a dar entonces las razones. Tenemos 2 días nosotros, los representantes de víctimas, para establecer precisamente cuáles son nuestros criterios en los cuales desde ya se concluye que sería también un sentido del fallo condenatorio. Llegaría la Procuraduría y finalmente la defensa. Terminado eso, que debe ser el 4 de julio de la próxima semana, la jueza entonces se tomará un tiempo que será aproximadamente de un mes, de pronto un poco menos. Esta jueza es muy rigurosa y ha trabajado muy rápido. Yo pensaría que en la primera semana de agosto, Camila, ya para contestarle directamente su pregunta, podemos tener un sentido del fallo. Sentido del fallo que advierte que cómo será entonces la sentencia, o de carácter condenatorio o de carácter absolutorio. Y es posible que ahí mismo, en esa diligencia del sentido del fallo, dé ella por establecido precisamente el fallo ya de fondo, estableciendo las consideraciones de lo que ella ha podido establecer dentro de su valoración, condena o absolución. Y ese fallo es no tiene posibilidad de apelación, doctor del Río, porque pues conocemos, quienes no somos abogados, pues que hay muchas instancias en la justicia colombiana. O este fallo ya es lo último y ya se determina si el presidente es inocente o es culpable, o hay alguna opción adicional que puedan tener las partes si no están de acuerdo con lo que decide la jueza. Sí, claro, este fallo es susceptible de renuncia. En este caso, seguramente la parte que no se encuentre conforme. Doctor del Río, estoy perdiendo la comunicación.
Ahí ya lo escucho, es que en un momento seguramente usted está en su celular, sí, y pues la señal en nuestro país no es la mejor, pero ahí lo escuchamos. ¿Cuáles serían las siguientes, si existen, cuáles serían las otras instancias en las que podría haber una apelación del fallo de cualquiera de las partes por si no quedan satisfechos con lo que la jueza decida? Sí, este fallo es susceptible, lo que significa que la parte que no se sienta satisfecha con la decisión podrá apelarla y será el Tribunal Superior de Bogotá el que tome una determinación de fondo. Esta será una decisión de primera instancia. Habrá la posibilidad de la segunda instancia, teniendo en cuenta una eventualidad, Camila, que estamos frente también, o estamos a puertas de la prescripción de la acción penal, que sería el 16 de octubre del año 2025. Es decir, que el Tribunal Superior de Bogotá, frente al recurso de apelación, tendría que tomar una decisión antes de esa fecha para que quede establecido ya la decisión ejecutoriada de si hay una sentencia condenatoria o absolutoria. Tomada la decisión, que puede ser la primera semana de agosto, en la eventualidad que sea de carácter condenatorio, pues la defensa acudirá al recurso de apelación y el tribunal entonces podrá tomar una decisión confirmando o revocando. Y a la inversa, si la primera instancia considera que el sentido del fallo y el fallo finalmente es de carácter absolutorio, la Fiscalía y la representación de víctimas acudirán precisamente al recurso de apelación. En ambas instancias o en ambos eventos será el Tribunal Superior de Bogotá el que le ponga punto final a este debate. Pero entonces, en ambas circunstancias, la fecha límite es 26 de octubre. Es decir, si, digamos, el fallo es condenatorio y la jueza decide que el expresidente Álvaro Uribe efectivamente es culpable por manipulación de testigos, la apelación que haga su defensa, en este caso el abogado Jaime Granados ante el Tribunal de Bogotá, tiene como fecha límite el 26 de octubre. Si el tribunal no falla y no decide nada hasta el 26 de octubre, ya el fallo se queda como decidió la juez, que está en estos momentos oyendo los alegatos de la fiscal. No, Camila, prescribiría la acción penal independientemente que se tuviera una decisión de primera instancia. Es decir, se tendría un fallo condenatorio, pero como la segunda instancia o dentro de la segunda instancia todavía se tramita el término de prescripción de la acción penal. Si eso se da así, es decir, que el tribunal no decida antes del 16 de octubre, prescribiría la acción penal y se terminaría este proceso penal por prescripción. Lina, o sea, acá tenemos prescripción en el caso de la defensa. Exactamente, pero yo quisiera preguntarle, Camila, al abogado del Río, ayer precisamente se conoció esa solicitud de la Fiscalía pidiendo condena para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué detalles se conocen de esa solicitud? Es decir, esta condena, ¿qué comprendería? ¿Ya se sabe cuánto tiempo sería? ¿Cómo tendría que pagar esto en caso de que, bueno, finalmente la juez avale esto? Y aquí estamos frente a unos márgenes de dosificación punitiva que frente a la eventualidad de una sentencia condenatoria tendría que establecer la juez 44, pero estamos frente a la posibilidad de una sanción penal de 12 años, que en este caso, por superar unos términos objetivos, tendría que ser necesariamente intramural, aunque existen las posibilidades de subrogados penales establecidos en que pueden estar incursos de acuerdo a la edad que tiene en ese momento el acusado, pues se pueda pedir una solicitud por parte de la defensa. Pero digamos que los términos con relación a precisamente esa dosificación punitiva, que dependen de muchos factores, entre otras la ausencia de antecedentes, hace que se pueda manejar un poco unos términos menores con relación, pero el delito tendría en este momento un carácter de intramural frente a la decisión o la sanción penal establecida por la jueza 44 frente a la posibilidad de la sentencia condenatoria. Abogado del Río, usted es abogado de Juan Guillermo Monsalve, que es conocido en este caso como el testigo estrella, es protagonista de este caso. Sin embargo, las personas que apoyan al expresidente Álvaro Uribe, incluso en algunos medios de comunicación, han dicho que este testigo pues es débil porque ha mostrado una cantidad de olvidos cuando la defensa del doctor Uribe le contrapregunta. ¿Usted cómo vio? Obviamente usted me va a hablar como el abogado de Juan Guillermo Monsalve, pero ¿le parece que su
testigo o su defendido fue bueno o fue contundente a la hora de responder todas las preguntas que hacía la defensa y la fiscalía? Y gracias por la pregunta. Yo no solamente soy abogado de Juan Guillermo, sino de la Yanira Gómez, que también es víctima dentro del proceso. Ahora, se ha creado un relato a través de los medios de comunicación y ante la opinión pública, establecido en el sentido de que aquí no se ha probado nada en contra de Álvaro Uribe Vélez y que los testigos o ninguno de los testigos han podido evidenciar alguna participación. Pero el trámite procesal o el debate al interior del proceso muestra todo lo contrario. Por eso, fundamentalmente, es que la Fiscalía General de la Nación solicita un sentido de fallo condenatorio. ¿Por qué? Porque ninguno de los argumentos esgrimidos por Juan Guillermo Monsalve han podido ser deslegitimados, ni siquiera trayendo a su padre y a su hermano, que intentaron desacreditar su testimonio. Todos ellos, dentro de su desarrollo, pudieron tener un hilo conductor absolutamente riguroso y coincidente con Juan Guillermo Monsalve, que él presenció la existencia del nacimiento del bloque Metro en la hacienda Guacharacas con la intervención de los hermanos Villegas, los hermanos Gallón Henao y los hermanos Uribe Vélez. Nada de lo que él ha podido establecer ha podido ser desvirtuado. De hecho, él mismo, a través de 2 relojes espía que le entregó su entonces esposa de Yanira Gómez, grabó esas solicitudes por parte del abogado Diego Cadena. Juan Guillermo Monsalve sigue siendo un testigo estrella y parte del andamiaje de estos hechos jurídicamente relevantes se soportan en su declaración. Pues doctor del Río, entonces nos queda estar pendientes de lo que pase en estas últimas fechas de alegatos y de declaraciones y demás, y ya hasta agosto, que usted lo que nos dice es, sabremos la juez qué decisión toma sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe, que yo creo que aquí pues también estamos en temas de mecánica que poco entendemos nosotros los que no somos abogados. Mil gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio. Camila, un saludo especial para usted. Gracias por la invitación. No. El tema del internet, de la señal de los celulares en Colombia sí es que cada vez es peor. Pero Oscar, es que yo pensé, por eso digo que quería hablar con el abogado del Río o con el abogado Granados, no tenía problema con cuál hablásemos, pues era que ya íbamos a tener una decisión, pero no, todavía falta. Esto es como en 2 meses más o menos que sabremos cuál va a ser la decisión de la jueza. Camila, en cualquier sentido que se pronuncie la jueza, ya sea absolutorio o condenatorio, lo que está claro, y escuchando al abogado del Río, es mucho más certera la convicción, es que aquí va a llegar este proceso ante el Tribunal Superior de Bogotá. Es decir, va a haber apelación. O sea, yo no me imagino al doctor del Río como representante de las víctimas aceptando la decisión de la jueza en caso de que sea absolutorio favorable al expresidente Álvaro Uribe, y tampoco me imagino al doctor Granados, representante del expresidente Uribe, aceptando un fallo condenatorio del expresidente. De tal manera que yo sí creo, Camila, que esto va a terminar en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que ahí sí hay un plazo perentorio, que es el 16 de octubre, para que se pronuncie ya en propiedad y como en sentido concluyente sobre lo que va a pasar con el expresidente Uribe. Yo sí creo que ya, pues como están las cosas, obviamente que uno escucha a las partes, escucha al doctor Granados diciendo que fue desvirtuado todo el testimonio del señor Monsalve, y acabamos de escuchar al señor abogado de las víctimas, al doctor del Río, diciendo que ellos fueron categóricos al demostrar que efectivamente el presidente o el expresidente Uribe tuvo participación en estos hechos. De tal manera que yo sí creo, Camila, que esto va a quedar en manos del Tribunal Superior de Bogotá, y habrá que esperar el 16 de octubre cuál va a ser el pronunciamiento del alto tribunal en lo que tiene que ver con el expresidente Uribe. Pero 26 de octubre, pero usted entendió lo mismo que yo, que el 26 de octubre prescribe toda acción penal. Es decir, si ahí está la apelación en el alto tribunal y ya llegó ese día, pues hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No, hasta es lo que yo entiendo. Tal cual, o sea, la última palabra, digamos, la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Bogotá en lo que tiene que ver con el caso del expresidente Uribe, y así es, o sea, digamos, va a haber apelación, yo creo que en cualquier sentido va a haber apelación y va a llegar al Tribunal Superior de Bogotá.
Pero ahí es donde uno dice, estamos en ese escenario en época preelectoral. Es que acá todo, perdóneme que yo me lo lleve todo hacia lo electoral, pero es que el expresidente Álvaro Uribe, pues es un elemento muy importante dentro del panorama político de nuestro país y lo ha sido en los últimos 20 años o más de los últimos 20 años. Y este proceso y esta decisión que se vaya a tomar por parte de la jueza o por parte del tribunal en contra del expresidente Álvaro Uribe, o a favor, no sabemos, pues igual va a tener un impacto importante a nivel electoral. Es que recordemos que él es uno de los actores pues fundamentales del mapa político. Y de hecho, yo se lo decía, el Centro Democrático está un poco acéfalo de líder porque el expresidente está pendiente de su juicio, no de quién va a ser el candidato presidencial. Está concentrado en su defensa, Camila, por supuesto. Es que está de por medio su suerte en lo que tiene que ver con su libertad, nada más y nada menos. Pero, Camila, es que fíjese usted que en octubre, hablando del tema electoral, ya se estarían llevando a cabo las consultas internas de los partidos. Es decir, el Centro Democrático, el Pacto Histórico, todos están pensando en octubre, cuando se le está definiendo la suerte al expresidente Uribe, sobre qué va a pasar con esos partidos y con los candidatos de esos partidos. Usted tiene toda la razón, es decir, la coincidencia electoral del calendario que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo en Colombia, con la suerte del expresidente Uribe, de eso es innegable, y así se va a dar. Y eso lo que va a hacer, Camila, es que se le va a dar un componente político aún más, porque ya lo tiene, un componente político a un caso que es eminentemente jurídico, que es eminentemente legal, pues tiene que ver con la suerte del expresidente Uribe y su conducta en esos términos. De tal manera que sí, lo político y lo jurídico, una vez más, se van a mezclar en el mes de octubre, Camila. Pero además porque, Lina, entiendo, hubo una reunión de los precandidatos presidenciales, entiendo, del Centro Democrático o todos los precandidatos presidenciales para hablar de su seguridad, con los anuncios que se había hecho de la seguridad que les iban a entregar y de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál fue la reunión y qué candidatos estuvieron presentes? Camila, fue una reunión que se llevó a cabo acá en la capital con candidatos de diferentes orillas, precisamente para hablar de temas de seguridad. Ahí estuvieron candidatos del Centro Democrático, también estuvo el exconcejal hoy precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, y en esa reunión al final le preguntaron precisamente a la senadora Paloma Valencia, hoy precandidata presidencial del Centro Democrático, precisamente por la posibilidad de reelección o que el presidente Gustavo Petro busque la reelección, que se cambie la Constitución con ese fin, porque recordemos, hoy no es posible. Y frente a esta pregunta, frente a esa posibilidad de modificar la norma, la Constitución para la reelección del presidente Gustavo Petro, fíjese lo que respondió la senadora y precandidata. Vea, lo primero que hay que decir es que la Asamblea Nacional Constituyente que está proponiendo el ministro y el presidente son abiertamente inconstitucionales e ilegales, porque la Constitución del 91 tiene un camino claro sobre cómo se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente. De manera que aquí, que los colombianos no se lleven a equívocos, esta es una nueva manera del gobierno de atacar el Estado de Derecho, de querer romper los límites y contrapesos, porque es que las constituyentes tienen que pasar por el Congreso y no se pueden brincar el Congreso hacia el gobierno no le guste. Yo creo que eso es imposible porque estoy segura de que todas las altas cortes de este país van a defender la Constitución del 91 como lo haremos los colombianos, que vamos a estar unidos y firmes en torno a nuestra Constitución. Y no creo que la amenaza de la reelección para nosotros sea un peligro, porque entre otras cosas, si Petro se puede reelegir, Uribe también. No creo que la amenaza de la reelección para nosotros sea un peligro, porque si Petro se puede reelegir, Uribe también. Y aquí es donde entra entonces este análisis, Camila, que usted trae a colación. Cualquier cosa que pase a nivel judicial con el expresidente Álvaro Uribe, pues sí va a tener algún impacto en lo electoral. Ya advertía la senadora Paloma Valencia que ella no cree viable, no ve posible que esta constituyente tenga algún lugar de fin, que esta constituyente se pueda dar, que se pueda modificar la Constitución. Sin embargo, advierte que ellos no ven como un peligro si esto llegara a pasar, porque si el hoy presidente Gustavo Petro se puede reelegir, pues ahí entraría también en esa contienda la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pueda reelegir. Todo esto en medio del juicio que está enfrentando por este tema de los testigos, de presuntos o falsos testigos, Camila. Pero ahí es donde yo digo, Oscar, que por eso este juicio también pues ha estado politizado siempre, pero en este año, en el 2025, año preelectoral, pues mucho más, sobre todo cuando el discurso del
antiuribismo, el uribismo, el petrismo, el antipetrismo, pues sigue estando enmarcado en la discusión nacional. Todo esto contribuye a polarizar mucho más el ambiente político y electoral. Es decir, seguimos en dos extremos, el petrismo y el uribismo, y ahora de por medio la suerte del expresidente Uribe ante la jueza y también posteriormente en el Tribunal Superior de Bogotá. De tal manera que eso es lo que va a pasar, Camila, y ese es el escenario que se prevé, ¿no?